Buenas tardes, alumno. ¿Me pueden confirmar si se me escucha? Buenas tardes, Sí. profesor. ¿Sí se le escucha? Ok, muchas gracias. Bien, vamos a iniciar la clase. Disculpen que tuve un contratiempo y por eso no hemos podido comenzar a las 5, a las 4. No estamos comenzando en este momento. Voy a compartir la pantalla. Bien, espero que se esté viendo el PowerPoint, por favor. Sí, profesor, se ve. Ya. Habíamos visto en la parte de geotecnia, nos habíamos quedado viendo los ensayos de estamos viendo los ensayos de refracción sísmica para poder determinar características del terreno, del suelo, cuando no se pueden hacer los ensayos de penetración como los con el SPT, porque características del terreno, sobre todo cuando hay mucha roca, mucha bolonería, ¿no es cierto? Entonces ahí es muy útil este tipo de ensayos, ya que lo que se hace, como se mostró, es a partir de un equipo enviar una onda mediante un golpe con un mazo, en una base, generar una onda que se propaga a través del terreno y que luego esa onda es registrada en la superficie nuevamente en diferentes posiciones con unos geófonos que están a diferentes distancias. ¿Con? Estos geófonos lo que permiten es registrar la velocidad de la onda S, que es una de las ondas que componen toda onda sísmica, y en base a esa velocidad se puede dilucidar ya las características del terreno, tanto la profundidad del estrato como las características del estrato. Es, es un esquema más o menos como este, ¿no? Como que estamos mostrando aquí, a partir de una emisión de una generación de ondas, las ondas viajan hacia el interior de la corteza, pero luego se ven refractadas y reflejadas en las interfaces de estratos, en los diferentes cambios de estratos, y entonces esas ondas que son refractadas reflejadas hacia arriba, las refractadas son las que van, continúan yendo hacia el interior, y las reflejadas son las que salen a la superficie nuevamente en estos puntos donde están los geófonos, son captadas, y eso se permite ya correlacionar en base a las distancias que se conocen, donde están ubicadas los geófonos, y el tiempo en que han sido leídas esas ondas que llegan a los geófonos, se puede obtener las velocidades. Entonces, con esas velocidades, y obviamente a través pues, de un algoritmo, el software genera, es una imagen de lo que registra el software. Cada una son digamos, una especie de acelerogramas, son las vibraciones que logra leer cada geófono, y eso se puede traducir luego en velocidades. Y en base a la velocidad de la onda de superficie, se puede estimar las características del terreno. Luego eso se puede, la velocidad de las ondas S, ondas de corte, son las que permiten luego generar estos diagramas ya, donde dan diferentes espesores de estratos y cada estrato con su característica correspondiente. Entonces logramos obtener perfiles de estratigrafía en zonas donde, como acá lo mostramos, si ya hay roca, ya es difícil poder penetrar con otros ensayos.
De esa manera se puede determinar las características de los estratos donde vamos a cimentar los puentes que ya hemos dicho son bastante profundos con respecto al nivel de la superficie. ¿Por qué? Porque a grandes profundidades es donde ya tenemos estratos más resistentes y que son capaces de soportar las presiones de las cargas que transmite el puente a la cimentación. Un esquema típico donde podríamos encontrar incluso, fíjense, diferentes estratos. Nosotros debemos definir cuál sería pues el nivel de máximo de avenidas y a partir de ahí definir el gálibo, que es la distancia mínima que debe haber entre máximas avenidas y el fondo del puente, ¿no es cierto? Aquí, obviamente, este es un esquema, pero si nosotros tuviésemos esta realidad, nunca ubicaríamos un puente ahí, porque fíjense, aquí estamos encontrando fallas, ¿cierto? Lo mínimo que podemos hacer es mover el puente hacia una zona donde no existan fallas, porque un fallamiento no es otra cosa pues que una zona que va a generar desplazamientos relativos del terreno, y si tenemos cimentaciones a uno y otro lado de la falla, pues eso va a moverse en forma relativa, algo que no está considerado. Entonces, nosotros no deberíamos cimentar en zonas donde existan fallas. Debemos estar lo más alejado posible de esas fallas para evitar los efectos de los sismos que se generen de esa fuente sismológica. Y terminamos viendo, me recuerdo, este esquema, ¿sí? Que muestra, pues, todas las características de una cimentación completa cuando usamos cimentación profunda. Tenemos el tablero, la superestructura, la subestructura, en este caso son los pilares, la cimentación, incluyendo zapatas superficiales y luego pilotaje, y que está llegando hasta este terreno, a esta estrato que parece que es el más resistente, pero atraviesa diferentes estratos previamente, que seguramente son menos resistentes, ¿no es cierto? Todo esto, le comentaba también ya, escapa a lo que es la ingeniería de puentes. Todo esto se tiene que analizar con los criterios que se ven en ingeniería de cimentaciones superficiales y profundas. La ingeniería de puente lo que les va a dar va a ser las características de las cargas verticales, horizontales y momentos que transmitirá el puente a la subestructura y de la subestructura a la cimentación, ¿no es cierto? Y repito, con ese sistema de cargas ya se aplica los criterios convencionales del diseño para este tipo, como para cualquier otra estructura. Bien, sigamos entonces ahora viendo la parte de lo concerniente al estudio hidráulico. Otro componente muy importante para definir adecuadamente la ubicación del puente, y diría yo, en nuestro país, en el Perú, el más sensible, ¿de acuerdo? Porque ya lo comenté en clases anteriores, nuestros puentes actualmente, cuando digo actual me refiero pues a las últimas décadas, fallan casi únicamente por cuestiones hidráulicas, no fallan por problemas de diseño estructural, de que fallas en los refuerzos de las vigas. Durante un sismo no hemos tenido hasta ahora un colapso así catastrófico de un puente. A lo más hemos tenido fallas localizadas, que ha habido mucho desplazamiento. En el sismo que hubo de Pisco en el 2007 hubieron varios puentes en el sur que exhibieron desplazamientos importantes, pero ahí, bueno, trabajaron los apoyos, las llaves de corte que impiden los desplazamientos excesivos de los puentes y generaron pues algunos daños que felizmente se pueden rehabilitar, se pueden corregir, ¿no es cierto? Pero los grandes problemas los tenemos nosotros desde el punto de vista hidráulico. No estamos no estamos cumpliendo lo que la naturaleza exige. Supuestamente, los puentes deben cumplir con dimensiones mínimas o exigencias mínimas, de acuerdo al reglamento y de acuerdo al análisis, ¿cierto? Muchos de ellos relacionados con qué? Con el caudal de máximas avenidas extraordinarias, es decir, lo más que se puede esperar de volumen de agua. En base a eso se define cuál va a ser ese nivel máximo de avenidas,
Y a partir de ahí damos los 2 metros o 2,5 metros de gálibo que corresponde según el reglamento, y después del gálibo hacia arriba recién construir nuestro puente. Es decir, siempre diseñamos asegurando que haya una distancia libre importante entre el nivel de aguas y el fondo más bajo del puente. Sin embargo, las evidencias de los últimos fenómenos del Niño que están más documentados, que son básicamente a partir del año Niño del año 83, luego el año 83-84, 97-98 y el último importante de 2017, ustedes hacen un recuento a través de los diarios, los libros, los estudios, las revistas que han un poco documentado esto y van a encontrar que decenas de puentes han colapsado en el Perú durante esos eventos sísmicos porque el caudal del río ha sobrepasado supuestamente las medidas, los valores de diseño. El caudal del río acaba pasando por encima del tablero, o sea que el gálibo desapareció totalmente, todo el espesor de las vigas, el peral de las vigas fue sobrepasado, el espesor de la losa fue sobrepasado y el agua comenzó a superar, a pasar por encima del tablero. Imagínense, todas esas vigas, sobre todo las vigas que están aguas arriba, ya se ubican, ya saben cuáles son la viga, la primera viga, la que está aguas arriba, es donde choca el río, la corriente del río, pues también genera empujes para los cuales esas vigas nunca estuvieron diseñadas. O lo otro es cuando el caudal ya sobrepasa, desborda el cauce del río y comienza a correr por los costados y comienza a erosionar, de forma tal que al final el puente queda de una u otra forma también inutilizado, eh, arrastrado por la corriente, colapsado, etcétera. Entonces, esto es bastante perjudicial, no se está llegando a un diseño adecuado, no se está cumpliendo los mínimos, la naturaleza los sobrepasa siempre, entonces hay que trabajar un poco en eso. Entonces, hablemos sobre lo que son los detalles del estudio hidráulico en puentes. De acuerdo al reglamento, esto está extraído del Manual de Carreteras, Hidrología, Hidráulica y Drenaje, que nos dice que el objetivo principal en el diseño hidráulico de una obra de drenaje transversal es determinar la sección hidráulica, ¿cierto? Más adecuada, que permita el paso libre del flujo líquido y flujo sólido que eventualmente transportan los cursos naturales y conducirlos adecuadamente sin causar daño a la carretera y a la propiedad adyacente. Es decir, en un caso convencional, imagínense que el cauce del río sea como este. Entonces, cuando uno construye un puente, ha estudiado todas estas propiedades hidráulicas y supuestamente debe definir cuál es el nivel máximo de avenidas extraordinarias, ¿no es cierto? Es lo más que se espera llegar. Por lo tanto, a partir de ahí tiene que haber lo que llamamos el gálibo. Entonces, el puente se construye recién por encima de eso. ¿De acuerdo? Acá esta es una línea recta, me disculpan por favor. A partir de aquí tendremos pues las vigas, el tablero, que tiene también un espesor, ¿no es cierto? Y esta será entonces el nivel de la superficie de rodadura. Por lo tanto, pues lo que se tiene que hacer luego es un estribo que reciba a todo esta estructura. Y si el terreno continúa por acá, seguramente pues vamos a hacer un detalle. Si el terreno era todo esto así, nosotros no podemos adecuarnos al terreno porque el puente no tiene por qué adecuarse al terreno porque el terreno estaría quedando bajo, ¿no es cierto? Entonces lo que corresponderá en ese caso será pues, generar unos accesos con rellenos o una cierta pendiente que nos dé el reglamento. Esto es recto, ¿sí? Y hacer todo este relleno
de forma tal que se empalma con la carretera tanto por un lado como por otro lado. Entonces, lo más importante de donde se nace todo el dimensionamiento es esto, ¿sí? Y todo este contorno es la caja hidráulica, o la sección hidráulica, también llamada caja hidráulica, y nosotros debemos conocer la sección húmeda, que es la parte que está siempre a la que corresponde el nivel máximo, de forma tal que el caudal que pase pueda ser contenido en este cauce, ¿no es cierto? Pero lo que está sucediendo es que muchas veces esto queda superado, y este nivel que debía estar acá, acaba llegando por acá. Imagínense, cosas como esta. Entonces todo el puente queda sumergido muchas veces, o antes que superarlo por aquí, como el terreno aquí es menor, el agua comienza a desbordar por los costados y comienza a hacer problemas de erosión en el material, en los apoyos, etcétera. Entonces, es un detalle muy, muy importante el estudio adecuado de la sección hidráulica en base a los estudios hidráulicos. El gálibo, es lo que hemos estado mencionando continuamente, o también llamada altura libre, ¿no es cierto? Que justamente se define como el espacio libre entre el nivel máximo del flujo de crecida, o sea, lo máximo donde puede llegar el agua, supóngase que es este, hasta ahí llega el agua, y el fondo, el punto más bajo del puente. Esta es la viga, acá está el tablero, etcétera, si hay algo más, las barandas, todo, ¿cierto? Las barandas. Muy bien, esta distancia desde el nivel máximo de aguas al punto más bajo del fondo del puente es lo que llamamos gálibo. Pues es el nivel inferior del tablero del puente. Bueno, esto está referido, sí que hablamos de un puente losa, ¿no es cierto? Pero si nosotros tenemos vigas, las vigas están por debajo del tablero, tenemos que estimar el gálibo hacia el fondo de la viga, no del fondo del tablero, que es este, porque si no estamos diciendo de que queda la parte de la viga dentro del gálibo, y eso no es así, ¿no? Entonces, nosotros debemos asegurar una luz libre, una altura libre, repito, entre el máximo nivel que pueda subir el agua y el fondo más bajo del puente. Cuando existe evidencia que la corriente transporta material, porque hay zonas donde sabemos que tienen troncos, palizadas, ramas, que trae mucho de las partes altas, en ese caso, material sólido, troncos, palizados u otros objetos voluminosos, el gálibo mínimo será de 2.5 metros. En el caso de que la corriente sea relativamente limpia, que sabemos que ya por la pendiente ya no arrastra muchos sólidos, mucha palizada, se puede trabajar con un gálibo de 2 metros por encima del nivel de aguas máximas extraordinarias, ¿sí? En el caso de ríos navegables, la altura del gálibo se sujetará ya a otras condiciones que están dadas en este reglamento de manual de diseño geométrico, porque ya tendríamos que pensar pues en las alturas que tienen los navíos, ¿no es cierto? El navío tiene una altura que depende también porque hay una parte que está sumergida siempre, este es el navío, hay una parte que va sumergida y una parte que sí sobresale. Entonces tendríamos que ver de la parte más alta del navío cuánto debe quedar hacia la parte baja del puente para tener también una especie de luz libre, ¿no es cierto? Pero eso ya no lo vemos nosotros. La socavación es otro tema muy importante en el estudio hidráulico. La socavación, ya hemos mencionado, es un fenómeno hidrodinámico que es la causa más frecuente de falla que afecta a las cimentaciones de los puentes. Dicho fenómeno es una combinación de distintos procesos, unos que se producen a largo plazo y otros transitorios por el paso de avenidas. Entonces, toda esa información es importante que sea entregada por el especialista que hace el estudio hidráulico para que el proyectista del puente pueda dimensionar adecuadamente, si se dan cuenta, los diferentes componentes. Con el gálibo determinado a partir del nivel de máximas avenidas extraordinarias
uno le suma a eso el gálibo que corresponda, y a partir de ahí tendría que venir todo, digamos, el peralte del puente, ¿no es cierto? Incluyendo vigas y tableros. Y eso es lo que se tendría que mantener, y al final, a los extremos, si hay que hacer rellenos, habrá que hacer rellenos, si no se necesita rellenos, tal vez algunos cortes, para acomodar los estribos que reciban al puente. Y por el lado el otro dato importante, que es la socavación, ya hemos dicho que los niveles de socavación son diferentes, responden a diferentes características, pero al final lo que nos interesa es saber cuál es lo máximo que va a haber de socavación en esa zona, de forma tal que nosotros, eh, si este es el cauce, y nos dicen que este es el nivel máximo de avenidas, extraordinarias, y nos dicen que el nivel máximo de socavación está por aquí, entonces nosotros ya sabemos que nunca pues, deberíamos tener un pilar cimentado así, ¿no es cierto? Sería una catástrofe si tenemos que tener pilares o que nuestros estribos no vayan a quedar por aquí. A la hora que diseñemos los estribos, sería ilógico cimentar a este nivel, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se dan cuenta que la socavación va a ser más abajo y quedarían estos elementos en el aire. En ese caso, lo que se manda es que a partir de conocer el nivel de socavación, esto ya es digamos, un pie forzado al cual nosotros tenemos que adaptarnos, así como el nivel de máximas avenidas es un pie forzado, es una condición a la cual nosotros tenemos que adaptarnos, lo que tocará es mandar la cimentación por debajo. En este caso, hacer la cimentación por debajo de la zona de socavación, ¿cierto? De forma tal que estos niveles queden por debajo y con eso aseguramos que nuestras estructuras no vayan a quedar en el aire, como estaría en el caso que pintamos primero de rojo. ¿Sí? Es una cuestión simplemente lógica, pero muy importante. Y estos niveles, repito, es un estudio que hacen los especialistas en hidráulica y nos tienen que decir estos niveles. No es un problema del estructuralista. El estructuralista, a partir de conocer eso, está obligado a ver dimensión, una posición por debajo de esto. Vamos a salir de aquí para continuar con la... Veamos ahora, hablemos sobre algunas características del cauce principal. Hay cauces que tienen tramo recto, pueden ser tramo sinuoso, pueden ser un tramo curvo, pueden tener pendiente en el lecho, la velocidad erosiva, velocidad de colmatación, y todas esas características, repito, también tendrán que ser entregadas por el especialista hidráulica como referencias para que el estructuralista, el proyectista responsable del proyecto, tome decisiones en cuanto a ubicación del puente, en cuanto a dimensionamiento del puente. Por ejemplo, tenemos una vista ahí de ríos en zonas muy bajas, es decir, con zonas casi planas, con pocas pendientes. Ahí van a encontrar justamente estos ríos meándricos, o sea, que forman meandros, que son esas curvas que encontramos a cada lado, porque el río no tiene suficiente pendiente como para tomar un tramo recto. ¿Se dan cuenta? Generan estas curvas. Es un típico río de zonas de baja pendiente, de muy baja pendiente, como son nuestra selva baja. Fíjense lo sinuoso del cauce de ese río, ¿no? Aquí vemos uno más marcado. El otro ha sido tomado de una mayor elevación, entonces se ve mucha mayor área. Pero aquí se dan cuenta cómo estos ríos de nuestra selva baja, se dan cuenta todo esto es plano, no apreciamos grandes presiones ni montañas. Esta es la llamada selva baja, muy típica del Perú, la zona de Loreto. Cuando ya bajamos de los Andes, ¿no es cierto? Cuando estamos aquí en la costa, aquí comienza la costa y aquí está el mar, la costa es una franja muy angosta y ya comenzamos luego a las elevaciones, a los Andes, ¿no es cierto? Y luego que llegamos a los Andes, ya comienza la bajada,
En el lado de oriente tenemos selva alta, que son selvas en estas zonas donde hay montañas, pero luego ya se llega a la llamada selva baja, y así va hasta Brasil. Esta selva baja es de esta forma, totalmente casi como llanura, pero cubierta pues de vegetación, de bosque, ¿no? Y esto llega así hasta el Atlántico. Todo el Brasil es una selva baja, con algunas que otras picos o montañas no muy elevados, pero en general toda esta es la llamada selva baja, y ahí donde se desarrollan este tipo de ríos sinuosos, porque el más leve cambio en la topografía hace que el río tome un cambio en curva, en vez de ir recto, como uno pensaría en zonas cuando hay pendiente, ¿no es cierto? Aquí no, esto es tan plano que el río busca siempre el tramo donde necesite menor energía para circular, entonces genera estas vueltas y que van acompañadas de estas zonas. Típico de un río meándrico, se encuentra cómo va depositando material. En un lado estará erosionando y en otro lado estará depositando materiales. En cambio, cuando estamos en una zona poco ya con cierta pendiente, ya no se forman tanto esas curvas, sino la, el cauce del río, más que nada busca pues el accidente geográfico y la zona más baja, ¿no es cierto? Dentro de lo que llamamos el cauce. Aquí nosotros estamos viendo el cauce de un río que sigue obviamente la geografía de la zona, con todos los accidentes geográficos. Por aquí continúa. Y por acá estamos viendo, por ejemplo, el tramo de una carretera que viene, y en este momento la está pasando sin la existencia de un puente, ¿de acuerdo? Y donde se presenta, se pretende proyectar pues la colocación de un puente, y que se está viendo por aquí, que es la zona más adecuada, de forma tal que luego tendrá que hacerse pues unas desviaciones de la carretera, porque este es el tramo, por aquí es el tramo, para cruzar el cauce, digamos, en su zona más baja, lo que no necesariamente es la zona que mejor conviene para la ubicación del puente. Entonces, si colocamos un puente en esta zona de aquí, necesitamos necesariamente cambiar los accesos para empalmar el nuevo puente con la carretera, ¿no es cierto? Y ya el resto quedaría sin utilizar, y la nueva carretera tendría por aquí, empalmaría por aquí, por este nuevo acceso, y luego vendremos por aquí, ¿sí? Eso es lo que comúnmente se hace. Repito, no hay que estar forzado a que el puente se ubique por donde está pasando la trocha, por lo general, que busca la zona más amplia, que hace que el tirante del agua del río sea el más bajo, ¿no es cierto? En la zona más ancha, los vehículos pasan, como ya dijimos, en épocas de poca lluvia, y en épocas de lluvias eso crece y ya se interrumpe el pase, ¿no es cierto? La responsabilidad del proyectista será más bien ubicar una zona que sea aparente, cumpliendo con todas las exigencias que hemos mencionado a lo largo de este capítulo. En otros casos tenemos pues cauces típicos ya de zonas de altura. Fíjense todas las elevaciones que tenemos aquí, ¿no? Entonces acá tenemos unas quebradas muy pronunciadas, y obviamente ya esto está marcado, el cauce del río. El río aquí no puede irse por ningún otro lado porque tiene una tremenda caja formada por la depresión en esta quebrada o cañón, como queramos llamarla, ¿no es cierto? En otros casos, a veces, el río está formado por un cauce, pero con un material muy diferente al que apreciamos aquí, donde se aprecia una roca con un talud casi vertical. Vemos que por aquí está pasando la carretera, ¿no es cierto? Se aprecia la construcción de la carretera, y eso lo permite porque la roca es muy estable. Pero otra vez es más bien el cauce del río, hay que darle mantenimiento porque está conformado por un material muy deleznable,
Fíjense, en este caso, este material parece bastante suelto y por lo tanto puede ser incluso eh, fácilmente cerrarse por desmoronamiento, ¿no? Entonces hay que hacer trabajos de mantenimiento. En este caso vemos un cauce también algo sinuoso. Ah, apreciamos más o menos una avenida de esta forma. Vemos que siempre el cauce se pega un poco hacia un lado, deja un poco libre un otro tramo. Y vemos que aquí hay una especie de erosión, ¿no es cierto? Cuando esto va creciendo, la velocidad del agua en esta curva siempre va a generar cierta erosión, arrastre de material que luego lo irá depositando en otras zonas. Esa es una mecánica que todo río produce. Erosiona en un lado y deposita, eh, sedimenta en otro lado, ¿no? Aquí vemos una vista también de lo mismo, un río meándrico, cuando vienen las corrientes con cierta fuerza, arrastran material aquí en esta zona de la concavidad externa y tienden a depositarlo en la concavidad interna. Otro tipo de cauce cuando ya se está llegando al río, perdón, al mar, entonces el río viene y va a depositar al mar, ¿no es cierto? Esto es lo que llamamos el delta, y muchas veces ya cuando se llega al mar, un río que puede venir con una gran pendiente de las alturas, luego llega y en la zona baja, ya casi sin pendientes, ¿qué sucede? Esta zona es muy plana, esta zona es muy plana, y en ese caso entonces el río comienza siempre a tomar diferentes brazos, siempre en la dirección hacia el mar, pero comienza a generar diferentes brazos, ¿sí? Porque ya dijimos, cuando esto es zona muy baja, basta una pequeña eh, irregularidad en el terreno y hace que parte del río se vaya hacia un lado, parte del río se vaya por otro lado, entonces este río comienza a tomar muchos brazos. Entonces lo que venía en un cauce, digamos, más o menos angosto, se comienza a ensanchar debido a que el terreno es así. ¿Se dan cuenta? Esta es una especie de, de digamos, la zona por la cual es el agua del río está marcada. Parece que aquí la topografía es tanto que luego se ensancha por aquí. Entonces, toda esta zona es mucho más amplia. Si por alguna necesidad tuviésemos que una carretera viene por aquí y para continuar por allá, pues sería una gran complicación, ¿no es cierto? Porque tendríamos que pensar en un río muy, muy ancho. Lo mejor sería buscar un desvío para traer el río de la carretera hacia esta zona, donde el río no es tan ancho y siempre tomando eh, las seguridades del caso, se podría proyectar entonces un puente ya en esta zona que aparentemente es más estable en el ancho, ¿sí? Pero en esta zona de acá, pues, sería la menos adecuada, porque son, a pesar que son tirantes muy bajos, pues hay mucho irregularidad en los cauces y cada vez podrían irse ensanchándose más, ¿no? Algo de eso vamos a ver más adelante también. Tanto la erosión como la colmatación causan problemas. No solamente la erosión es perjudicial, también la colmatación. Se han visto muchos casos donde los puentes fallan porque su capacidad hidráulica falla por colmatación. ¿Qué sucede? El río arrastra mucho material de forma tal que taponea la caja hidráulica y luego, ¿qué sucede? Al ponerle como un tapón, toda la fuerza del río comienza a empujar ese tapón y entonces el puente se ve sometido a fuerzas laterales que nunca se consideraron en su diseño y por lo tanto la seguridad es que va a fallar más que probable. ¿Por qué? Porque son fuerzas bastante elevadas que no fueron consideradas en el diseño.
el área hidráulica se reduce y el agua supera la plataforma del puente también. Hay que tener cuidado con esos detalles importantes. En erosión tenemos casos como estos, por ejemplo, donde podemos apreciar que la fuerza esto es del río Rímac, la fuerza del río es muy grande, viene con esta dirección, pero acá tenemos un talud de un material bastante deleznable, ¿de acuerdo? Este es el talud de un material muy deleznable. ¿Qué sucede? Si encima le ponemos una sobrecarga, es decir, peso en la parte alta, construcción de vías por donde pasaban vehículos, bueno, esas cargas, ya saben, en un talud, si fuese el talud, y este es el fondo, si yo le coloco una sobrecarga en la parte alta, y no tengo ningún elemento para darle estabilidad a este talud, pues este talud va a fallar, ¿no es cierto? Seguramente de esta manera, por una cuña de deslizamiento. Esto es lo que estamos viendo acá, ¿se dan cuenta? Un deslizamiento porque aquí ha habido tránsito de vehículos. Luego ya han tenido que clausurarlo, pero en un momento se le dio mucha sobrecarga a estos taludes, a este terreno que eran un material muy deleznable y que no tenía soporte. A veces han habido hasta viviendas. Aquí se aprecia que ya han construido como un parque, ¿no es cierto? Pero aún así parece que la sobrecarga de las vías que pasaban, aunque han estado un poco alejadas, aún así fueron mucha carga y todo eso sumado a la gran fuerza del río que está trayendo, pues generaron el arrastre de material y esto seguramente va a poder continuar hacia atrás. Si no se hace ninguna estabilización, los derrumbes van a poder continuar hacia atrás, ¿no? Porque este material, fíjense, ya está saturado, va a comenzar también a desmoronarse en esta zona. Otra evidencia de erosión, nosotros estamos viendo aquí las zapatas de esto, no parece un estribo, ¿no? Porque no parecen unas zapatas aisladas, parecen un pilar, tal vez. Pero pareciera que fuese un pilar y el estribo está casi más elevado, pero ya es un pilar casi en talud, apoyados en talud, le han puesto hasta unas losas para cubrir esta zona, pero todo eso ha sido dañado por el empuje del agua. O sea, ahorita vemos aquí el nivel del agua bastante bajo, pero todas estas evidencias nos indican pues que el agua seguramente tomó niveles mucho mayores para poder hacerle daño con todo el material de arrastre, ha socavado el fondo de estas estructuras. Ya hemos dicho que la única forma de que podemos ver las características de una cimentación real es cuando ha habido un fallo por erosión. Si no, nunca podremos ver una cimentación, porque la cimentación siempre está enterrada, ¿cierto? Y bueno, de esto tenemos muchas evidencias, colapsos de puentes, fíjense, aquí lo que ha pasado es que un pilar intermedio se ha sentado. ¿Por qué? Porque se erosionó el terreno por debajo de su cimentación. Ya hemos dicho que si un pilar sufre erosión en su base, pues se asienta. Y el asentamiento de un pilar trae como consecuencia que los tramos del puente que se apoyaban en ese pilar, pues caigan, ¿no es cierto? Se queden en el aire, se estabilicen y caen. Esto es en el puente Lambayeque, el 1 de marzo de 1998. Este es el Niño del 97-98, ¿cierto? O este otro que sucedió mientras yo vivía en Piura, el colapso del puente Bolognesi, el 16 de marzo del año 98, con 20 muertos. ¿Por qué? Porque fue un colapso que se dio a las 10:15, 10:20 de la mañana de un día de semana, martes, jueves, 10 semana, y aquí había un pilar más, y teníamos un tramo de puente y otro tramo de puente, ¿sí? Pues es igual, el pilar tenía su cimentación y luego tenía sus pilotes. Cuando vino la crecida del 16 de marzo, la erosión fue tal que los pilotes quedaron casi expuestos, ¿sí? Entonces quedaron así, el fondo del río, que era mucho más elevado, por así por acá, algo así,
socavó todo esto, estamos hablando de pilotes de 15, 20 metros, socavó todo eso, y lo segundo fue pues que el empuje de la corriente del río y con toda la bolonería, todo el material de arrastre que trae, pues simplemente hizo como los pinos del golf, los tumbó. Y al tumbarse eso, ya sabemos que el pilar se colapsó y colapsaron los dos tableros. Cayeron los dos tableros y estaban pasando vehículos y estaban pasando peatones, porque este es un puente que cruza justo el centro de la ciudad de Piura, un puente vehicular y peatonal a la vez. Entonces cayeron vehículos, cayeron personas. Recuerdo que en unas noticias, algunos de esos vehículos que cayeron fueron hallados 20 kilómetros más abajo, aguas abajo de la ciudad. Así fueron arrastrados por la fuerza del río, ¿no? Fueron 20 personas las que fallecieron. A partir de ahí, este puente fue reemplazado, demolido, y fue reemplazado por un puente en arco, que es el que yo presento en mis vistas cuando hablamos del puente en arco. Ese puente en arco celeste de Piura está ubicado aquí. Se evitó ponerle apoyos intermedios para no sufrir nuevamente de ese tipo de desgracias. Otro colapso del puente Virú en la Libertad, también se dan cuenta que en el norte tenemos muchos problemas. Aquí vemos ya la foto del río cuando está abajo, pero en su momento, cuando había el colapso, este río ha estado a niveles muy, muy, muy elevados. Todo esto lo ha cubierto. Y entonces aquí vemos palizadas, también se encuentran todas estas ramas que generan como una especie de panel, construcción a la corriente del río, y lo que hace el río es empujar contra eso y desestabiliza también a las estructuras, porque son fuerzas laterales, repito, que no están consideradas en un diseño. Nunca consideramos en el diseño del puente o de los elementos del puente la fuerza del empuje del río por que haya habido sedimentación o colmatación de material. Se diseña en el entendido que la caja hidráulica queda libre porque se han tomado las alturas adecuadas, se han tomado las distancias adecuadas. Si así como hemos dicho, socavación, entonces también hay problemas de colmatación y muy serios. Por ejemplo, fíjense, este río ha traído casi un huaico, ¿cierto? Todo esto ya es material casi sólido, es barro con piedras que han sido traídas por el río. Fíjense dónde está el puente. Incluso se aprecia que el barro está aquí porque ya en algún momento durante la gran avenida el agua ha pasado por encima del tablero del puente. Aquí ya se cerró toda caja hidráulica, ya no hay puente. Entonces esto va a ser bien difícil que se pueda remover porque son miles de metros cúbicos de material. Este puente ya queda inservible porque ya no va a permitir ninguna circulación en una situación tan crítica como esta. Más bien aquí el puente sirve una especie de barrera para que el huaico continúe en su paso a lo largo continuando pendiente abajo en ese cauce. Otro ejemplo muy típico fue el puente Montalvo en Moquegua en el año 2019, que no fue un fenómeno en Niño, pero sí fue un año lluvioso nada más, fíjense. Aquí tenemos la corriente del río, ¿no es cierto?, que viene. Y aquí vemos parte de lo que es un estribo, y aquí vemos parte del otro estribo. El puente, obviamente, estaba en esta ubicación, y el empuje, la fuerza del río lo sacó, lo arrancó de su posición. ¿Y por qué? Porque si se dan cuenta, fíjense la cantidad de material que se ha acumulado. Todas esas ramadas y palizadas generan una especie de pantalla ya, ¿no? Una pantalla cerrada, y entonces el río, la fuerza del agua, encuentra una obstrucción y entonces más bien empuja, y a un momento pues esto, y no solamente empuja de este lado, sino también por efectos hidráulicos, también se acumula, miren, todo este material del otro lado, y para colmo, hay aquí acumulación de material, ¿no? En estas islas que se generan por problemas hidráulicos, el río puede más bien ir por otro lado, pero aquí más bien comienza a depositar.
¿Por qué? Porque son ya cuestiones poco difíciles de entender cómo es el comportamiento de un río. El río, ya hemos dicho, erosiona en un lado, pero ese material no desaparece, lo deposita en otro lado. Lamentablemente, si lo deposita muy cerca al puente, también va a generar muchos problemas. Esa es una vista del mismo puente, ¿sí? Pero vista un poco más de, digamos, de este lado, ¿no? Del lado izquierdo, un poco más elevado. Se aprecia, pues, la carretera y la continuación de la carretera y cómo el puente fue arrancado de su estribo por la fuerza que traía el río en esta zona. Vemos la acumulación y también la sedimentación de material. Todo ha generado pues un gran problema hidráulico aquí. El río, por otro lado, si se dan cuenta, también ha rebosado muchas zonas y comienza luego a venir y a generar erosiones en los laterales. Aquí ha habido mucha erosión también. Entonces, este es un puente que ha quedado subdimensionado. En un momento, lo que se debió entender, si hubiésemos tenido un dato de lo que realmente llegó, es decir, ser no adivinos, sino haber podido estimar realmente el caudal que vino, hubiese obligado a que no tengamos el estribo aquí, sino que tengamos el estribo mucho antes, ¿de acuerdo? Mucho antes, y más bien elevar el puente con su rasante para dejar una mayor luz de gálibo, y entonces cuando esa máxima avenida hubiese pasado, no hubiese alcanzado el puente. ¿De acuerdo? Entonces, esto estoy aquí exagerando, pero lo que se hace pues es ir hacia atrás, ¿no es cierto? De esta ubicación que he ubicado, ir hacia atrás, en ambos lados, en ambas márgenes, retroceder los estribos hacia ambos lados, y luego comenzar a elevar el puente de forma tal que su fondo sea mucho mayor que el fondo que se tenía por aquí, ¿no es cierto?, en el puente original. Pero eso solamente se puede lograr si tenemos realmente datos exactos, más precisos, de cuánto va a ser ese nivel máximo de avenida. Y también para alejarnos de esta zona, que ya hemos visto que también tuvo mucha erosión, ¿de acuerdo? Entonces, y cuando se va más atrás, hay que darle una protección adecuada para que el río no vaya a meterse por detrás del puente, sino encauzarlo. Se hacen defensas, obras de protección. Aquí también han adolecido de eso. Se hacen obras de protección en la zona de la ribera, en las márgenes, a ambos lados del puente, aguas arriba, aguas abajo, de forma tal que estas estructuras son mucho más resistentes que el terreno natural y obliga a que el agua ya no se desborde, no se encauce de todas maneras dentro de estas defensas ribereñas. Todos son ya diseños hidráulicos muy interesantes, porque tienen que ver sobre todo con conocer adecuadamente el comportamiento del río. Esta es una vista, no es en Perú, donde se aprecia, miren, el material acumulado, la gran cantidad de palizada. Es un río con una pendiente bastante plana, aparentemente, pero fíjense, la gran acumulación de palizada. Obviamente cuando este río vuelva a crecer, si es que no se ha eliminado ese material, va a generar empujes. Fíjense, acá tenemos un pilar, acá tenemos otro pilar, van a generar empujes importantes que podrían generar grandes problemas. Acá fíjense cómo son estas palizadas. Acá tenemos un par de estos troncos o locks, que de a uno no parecería ningún problema, pero después de que viene este y viene otro y viene otro, se van acumulando y fíjense cómo acaba. Entonces hay que tener en cuenta también que si el río tiene esas características, pues hay que colocar deflectores o barreras para evitar la acumulación de ese material de alguna manera. Más de lo mismo, aquí el problema no es tanto de socavación, sino más bien de acumulación o colmatación de material. Nuevamente, el empuje del río, cuando venga, va a hacer fuerza sobre estos elementos. Entonces tendríamos las columnas de este pilar sometido a una carga lateral que estoy seguro no fue considerada en su diseño. Y aquí, más que evidente, un pequeño puente, fíjense, no será un puente de más de 25 metros aparentemente,
pero lo ha destrozado esta acumulación de palizada. Cuando ha venido el empuje del río, se aprecia nítidamente cómo por flexión en la dirección perpendicular ha fisurado toda esta estructura de concreto. El empuje ha sido tal que ha partido el puente, ¿no? Eso se nota muy claramente porque obviamente este material, cuando ha estado el río seguramente a un nivel por aquí, obviamente hay que tener claro que todas las vistas que tenemos es cuando ya el caudal ha bajado, lo tenemos aquí, pero la falla del puente más que fijo se ha dado cuando el nivel ha sido muy elevado, y esto empujando todo este material contra el puente ha hecho pues que falle todo el sistema de losa y pilares. Aquí aparentemente también hay una fisuración ya en los apoyos, en los estribos. Entonces es un colapso total de este puente por una acumulación. Aparentemente las distancias entre pilares no ha sido suficiente, ha sido muy corta y no ha permitido un paso de estos maderos, estos leños, estas ramas que son de gran longitud y que, repito, el proceso de acumulación es uno tras otro, ¿no? No es que todo venga de conjunto, sino son pequeños troncos, pequeñas ramas de árboles, pero pequeños entre comillas, porque pequeños para el árbol, pero pueden ser muy grandes para la luz que quedaba libre entre pilar y pilar. Y llega uno que se queda atascado, luego otro que se ataca con el primero, luego otro que se ataca con el primero y segundo, y así tras otro. Fíjense que es una cadena y llega a formarse este tipo de grandes colmataciones, grandes depósitos de acumulación. Vamos a continuar luego de un intermedio de 10 minutos con lo que es el estudio de máximas avenidas, ¿ya? Pero antes del intermedio vamos a pasar a la lista, por favor. Bien, Aedo, Angulo, Atahuamán, Cagua, Cárdenas, Chacón, Chávez, Che, Coyure, Cuadros, Dávila, de la Cruz, Flores, Gameros, Guaigua, Licona, Yatance, Luna, Mamani,
Mango, Manrique, Mendoza, Mesa, Moreno, Ocrospoma, Ortiz, Patiño, Pereira, Rojas, Salazar, Salinas, San Martín, Sanz, Sarmiento, Solís, Suárez, Vértiz. Bien, paramos acá 10 minutos entonces, por favor.
Por favor, ¿me pueden confirmar si se me escucha? Sí. Sí, profesor. Gracias. Bien, por favor, les invito a que todos abran la página del Kahoot. Vamos a tener un Kahoot en este momento. En este momento están viendo el código 614-6119. Ya están con Halloween en Kahoot también, ¿no? Por favor, ingresen con su código. Bien, vamos a comenzar. Cinco segundos. Bien, la gran mayoría estuvo atento de que, de acuerdo al reglamento, nos exigen para la ubicación del puente tener muy en cuenta el diseño vial, la geotecnia y la hidráulica. Las estructuras no son una condicionante para ubicar un puente. El puente se ubica en función a esas tres características, sobre todo la hidráulica y la geotecnia, y que se complementa con el diseño vial. Luego, la estructura tendrá que acondicionarse a la ubicación que nosotros definimos. Si la ubicación es tal que se tiene una longitud mayor que la zona más angosta, no importa, tendrá que ser así, y el proyectista tendrá que hacer el puente más largo porque es la mejor zona de ubicación, ¿de acuerdo? Entonces, diseño vial, geotecnia e hidráulica son, si recuerdan y revisan, son lo que nos exige el reglamento a tomar en cuenta. Siguiente pregunta. Pasamos esto de los scores. ¿Verdadero o falso? Se está mirando hacia donde viene de donde viene el agua. 5 segundos. Muy bien, la gran mayoría domina la convención. De donde viene el agua es aguas arriba.
hacia donde va el agua, si miramos hacia donde va el agua, eso es aguas abajo, ¿sí? Si nosotros nos paramos en el puente Balta, sobre el río Rímac, y miramos hacia el Callao, eso es aguas abajo, ¿no es cierto? Porque el río corre hacia el Callao para desembocar en el mar. Pero si nos paramos en ese puente y miramos hacia el este, ¿no es cierto? Hacia lo que vendría a ser, donde estaría Ate, Chosica, esas zonas, eso es aguas arriba, de donde viene el agua, ¿de acuerdo? Es muy importante porque en cualquier documento la mejor forma para describir ubicaciones, márgenes, es hacer referencia a la dirección del río, a la dirección que lleva el río de esa manera, hablar de aguas arriba o aguas abajo. Esperamos esto del score. Tercera pregunta. Cinco segundos. Muy bien. La gran mayoría otra vez acertó. No necesariamente tenemos que ubicar siempre donde tengamos la menor luz. Eso es uno de los criterios, pero acuérdense que tenemos que ver cuestiones hidráulicas, cuestiones geotécnicas, que tal vez nos obliguen a desplazar el eje del puente a una sección donde la luz sea mayor, pero las condiciones hidráulicas sean mejores, las condiciones geotécnicas sean mejores. Hay que hacer un balance de los diferentes condicionamientos que tenemos. Y recuerden que la ubicación del puente está dada más que nada por hidráulica, geotecnia y tránsito, ¿no es cierto? Entonces, a esas condiciones más bien la estructura tiene que adecuarse. Entonces, buscamos siempre la menor luz, pero que a la vez armonice con las condicionantes de los otros campos de estudio. Bien, esas eran las tres preguntas de este Kahoot. Lo cerramos por ahora. Y vamos a continuar con el... Vamos, ¿dónde está esto que no se cierra? Un poquito. Ya. Vamos a continuar, decía, con la presentación. Y a continuación vamos a tratar sobre lo que se considera el estudio de máximas avenidas. Un tema que ya hemos hecho referencia, que es importantísimo, porque justamente es lo que más problema les genera a los puentes en el Perú. Tal vez en otras realidades, en otras geografías, en otros países, lo hidráulico no sea lo importante, tal vez sea lo sísmico o lo geológico, pero para nosotros, las evidencias de las últimas décadas, ya hemos visto, podemos mostrar muchas fotos de puentes colapsados. ¿Y todo por qué? Por crecidas de avenidas. No tenemos fallas así catastróficas como las que hemos visto de puentes peruanos por sismos o por cuestiones de geotecnia, licuación de suelos, asentamientos diferenciales grandes, etcétera. No hay. Lo que tenemos es únicamente problemas hidráulicos asociados a la hidráulica de los ríos. Y uno de los parámetros más importantes dijimos que es las máximas, el nivel máximo, ¿no es cierto? Y este nivel máximo se desprende de lo que se llama el estudio de máximas avenidas. Así que hablemos un poquito nada más sobre esto. Básicamente, el estudio de máximas avenidas se hace actualmente con un software que es el de uso común, el HEC-RAS o EC-RAS, ¿no? Que viene a ser un software hecho por el cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos, del ejército de Estados Unidos, y que es un software de uso libre, se puede bajar libremente y que se entiende es muy competente para poder definir los caudales máximos que vamos a tener en un cierto cauce. Aquí estamos viendo una sección típica de lo que arroja el software,
Y básicamente trabaja de la siguiente manera. Cuando nosotros tenemos un cauce de un río, dijimos que todo el agua que corre por ese río depende de la cuenca, ¿no es cierto? La cuenca que alimenta a ese cauce de río. La cuenca está delimitada por las partes, por las cumbres, que ya se llama la divisoria de aguas, de forma tal que si uno llega a una cumbre hacia un lado, una gota de agua que cae a un lado va a ir hacia una cuenca, y la gota de agua que queda al otro lado de esa cumbre va a correr hacia otra cuenca. Entonces, esas cumbres se unen, los puntos más altos de los bordes se unen y delimitan una cuenca. Y todo el agua que cae de esa cuenca supuestamente va a escurrir hacia la parte más baja, hacia la quebrada más baja que exista en esa zona, y que es la que forma primero algunos riachuelos, que luego son afluentes de otros ríos más medianos, hasta llegar a un río solamente más importante. Pues bien, toda la información que se da en la cuenca, básicamente lo que es lluvias, lo estudian los hidrólogos, ¿no es cierto? Ellos son nuestros colegas especializados en poder interpretar todas las lecturas de las estaciones hidrológicas y meteorológicas con respecto a lo que es lluvia. Y luego, en base a esa lluvia, que una parte se introduce hacia el terreno, una parte corre superficialmente por las cuencas, por las cuencas pequeñas hacia la cuenca más grande y hasta el río principal, y otra se va evaporando en la región, en esa zona. Entonces el agua que cae de lluvia tiene tres destinos: introducirse hasta el interior de la corteza para formar parte de lo que es el acuífero, correr superficialmente por las quebradas, riachuelos y ríos, o evaporarse por la acción del medio ambiente. A nosotros lo que nos interesa es el volumen de agua que va a correr por los riachuelos, ríos, y que finalmente se juntan en el río que estamos estudiando, y sobre todo el caudal que pasa por ese río en la zona donde queremos nosotros ubicar el puente. Pues bien, nuestros colegas hidráulicos, en base a la información que le dan los hidrólogos, deben convertir ese volumen de lluvia que se registra en diferentes estaciones y que, repito, un poco se va al interior, un poco corre superficial y un poco se evapora, deben ser capaces de convertir ese volumen de lluvia ¿en qué? En caudal en el río. Y en base a ese caudal en el río y con la topografía, que es fundamental también, y por eso dijimos desde el inicio, que los estudios de topografía son básicos porque son utilizados por casi todas las demás especialidades: el estructuralista, el hidráulico, el hidrólogo, el geotécnico, todos ellos usan la topografía, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, en en una de las tantas salidas que da este programa, este es el contorno del cauce. Está, digamos, simplificado con tramos rectos, no es así, ¿no es cierto? Porque en realidad la topografía toma algunos puntos y seguramente hay más irregularidades entre punto y punto, pero aquí lo importante es no ser tan precisos, sino aproximados. Entonces, este es el perfil aproximado en una cierta progresiva, ¿de acuerdo? Y a partir de esa progresiva, fíjense, lo que está en celeste, ya se imaginarán, es el volumen del agua, y esta línea verde nos da diferentes, según esta leyenda, diferentes situaciones que han sido estudiadas, ¿no es cierto? Pues bien, suponiendo que esto sea pues el nivel de máximas avenidas esperadas, eso tendría que ser lo que nosotros tenemos que recibir como referencia, y a partir de ahí, ¿qué cosa? Medir nuestro cálido. Y a partir del cálido vendría la superestructura y el tablero, ¿no es cierto? Y este tablero vendría hasta acá, y también hacia el otro lado, de forma tal que debemos tener nuestros estribos debidamente ubicados hacia un lado y otro lado del puente, ¿no es cierto? Aproximadamente, ¿sí? Entonces, para eso sirven estos estudios hechos con este software, el GERRAS. Sin embargo, la realidad, ya le hemos dicho, es que estos niveles están quedando subdimensionados, y entonces nuestros puentes son rebasados por, por los niveles máximos de máximas avenidas. Entonces, un poco que estoy trabajando un estudio sobre esto,
Están invitados a los que les interese un poco la hidráulica asociada a la ingeniería de puentes, porque nos parece, ante nosotros, no es nuestra especialidad la hidráulica, pero nosotros manejamos software y los software son algoritmos, ¿no es cierto? Son ecuaciones, pero algunas de ellas se basan con ciertas constantes, ciertos parámetros. Aparentemente los parámetros que usa este software no son los adecuados para los ríos peruanos en épocas de avenidas de fenómeno del Niño. Y por más que hagan pues mucha precisión, parece que el software tiene un problema de calibración, tal vez sea muy bueno para los ríos de los Estados Unidos, pero para los ríos del Perú y sobre todo para los ríos del norte del Perú, en época del Niño, no llega a dar los valores reales, realistas que se presentan en la realidad. Entonces, algo está pasando y estamos tratando de hacer un estudio, estamos todavía en los inicios, para visualizar cómo podemos encarar este detalle, porque algo hay que hacer. No podemos seguir diseñando con un software que está resultando inadecuado, ¿no? Cuando tenemos un elemento en el río, ese elemento va a generar perturbación. Todo elemento que se introduce a un cauce del río, por naturaleza, va a generar perturbación. En este caso, por ejemplo, estamos viendo un típico pilar, pilar de un puente. Aquí tenemos de la parte de la superestructura, el tablero, y acá tenemos el pilar, ¿no es cierto? Muy bien. Sobre ese pilar tenemos niveles del agua y niveles del terreno. Acá, por ejemplo, nos están diciendo que este es el nivel del terreno sin avenida. Este punteado ya viene a ser el terreno sin avenida al final de la vida del proyecto, que dice que hay cierta erosión de todas maneras luego que el proyecto ha terminado. Pero luego tenemos unos niveles del terreno durante la avenida, debido a un caudal Q, y luego tenemos este punteado del terreno durante la avenida, producido por la socavación. Es decir, durante la avenida hay un lavado de terreno natural, que sería así constante si no existiese la perturbación debido al pilar. Pero como está el pilar, se genera esta socavación, cuyo material luego vemos está acumulado acá, ¿no es cierto? Ya hemos dicho, siempre que se erosiona en algún lado, debe haber acumulación en otro lado. Y entonces, si la cimentación de este pilar hubiese estado en esta zona, pues esa estructura colapsaba. Lo importante, repito, de conocer el nivel de socavación, ¿cierto? Entonces, si ese es el nivel de socavación, la parte más baja, esa distancia es lo que ha habido de socavación. Perdón. Y nosotros, o sea, si sabemos eso, seremos conscientes de cimentar, pues, por debajo de ese nivel de socavación y nunca por encima. Se dan cuenta lo importantísimo que son esos niveles, datos de esos niveles, que a veces no son pocos, a veces pueden ser 1, 2, 3 metros de potencial socavación. Y nosotros posiblemente, si no estamos conscientes de eso, ojo, de socavación adicional a la eliminación de material regular durante el paso del caudal Q, ¿no es cierto? O sea, el paso de un cierto caudal de por sí ya erosiona el fondo, una cantidad. Y si además existe un cuerpo extraño, va a generar socavación ya localizada en esa zona, que no se da en todo el fondo, sino localizada alrededor de ese cuerpo extraño. Eso es lo que nos interesa saber a nosotros. Y ya no entro más porque todo eso es especialidad de los hidráulicos. Al que si ustedes quieren especializarse en eso, es muy interesante, es un campo muy, muy amplio, de mucha necesidad para el diseño correcto de nuestros puentes y donde, repito, no están dando la, la medida exacta de los cálculos. Un detalle de un proyecto real, como este es el que estuvimos trabajando en Ayabaca, en la Sierra de Piura, tendremos que entregar pues los diferentes niveles, que son datos que nos entrega el especialista hidráulico y a partir del cual nosotros damos el gálibo. Acá tenemos un gálibo de 780, aquí sí estamos bastante holgados, porque esta es una quebrada muy, muy grande. Entonces estamos más que holgados con el gálibo que pudo ser 2 metros o 2 metros y medio. Estamos con 780 y sí que estamos bastante seguros con respecto al nivel de máximas avenidas extraordinarias para un periodo de retorno de 600 años y por un periodo de retorno de 140 años.
y se calculan para diferentes periodos de retorno porque son también parámetros que manejan los hidráulicos para efectos de determinar también los niveles de erosión y socavación. Vamos, aquí va a apreciar, pues este es el eje del puente con las características de los estribos de apoyo para este puente. Aquí tenemos una ampliación de esos detalles, nivel de aguas normales, 248, el de máximas avenidas está a, miren, sube 13 metros para un periodo de estudio de 140 años, para un estudio de 500 años ya sube 15 metros, bastante mayor volumen, ¿no es cierto? Un esquema convencional, entonces, encontraríamos que a partir del nivel máximo, tendremos el nivel de inundación, si este es el nivel normal, el nivel de máximas avenidas está marcado aquí. A partir de ahí subimos nuestro cálibo y tendríamos ya el fondo de todo lo que es el sistema de la superestructura y del tablero en sí. Cuando el terreno natural no coincide con la rasante, en los extremos del puente, a eso nos referimos, se rellena con un terraplén por encima del nivel natural del terreno para hacer empatar pues, el nivel de la calzada, de la rodadura, con el nivel ya del terreno del terraplén. Eso es lo que significa subir la rasante, ¿no es cierto? Si nosotros en estos ejemplos que hemos dicho, no nos sale que del nivel de máximas avenidas subimos el gálibo y luego tiene todo el puente, y el puente cae por encima de lo que es el terreno natural a los costados, no vamos a bajar el puente. El puente se queda en ese nivel porque eso es lo que nos manda el reglamento, nos manda las condiciones hidráulicas. Lo que hay que hacer con el terreno adyacente, ¿qué cosas? Habrá que hacer un buen relleno, muy compactado, para que eso no se hunda, de forma tal que el terreno, la carretera, llegue con un acceso al nivel del puente, ¿sí? Eso es lo que significa subir la rasante de la carretera para empalmar con el nivel que ya le hemos dado al puente. Se sube la rasante generalmente porque no cumple el gálibo, ¿no es cierto? El gálibo nos manda por encima del terreno. Un gálibo reducido es peligroso, es decir, en vez de subir, si no quiero hacer el relleno, mantengo el puente más bajo, incumpliendo las condiciones hidráulicas, incumpliendo la medida del gálibo, eso ya saben que es un suicidio, ¿no es cierto? Porque viene una avenida extraordinaria como las que están predichas por el especialista hidráulico y como no hay gálibo que nos cubra, pues el nivel va a superar al puente y eso es ya sinónimo de posible colapso. Y si no es colapso, de un gran daño estructural al puente. El río puede traer palizada y taponear el paso libre del agua bajo el puente. Ya hemos visto todas en diferentes vistas lo que genera pues el acarreo de mucho material del río hacia el puente. La capacidad hidráulica del cauce a la altura del puente puede ser superada, ¿no es cierto? Si se va cerrando los espacios libres en la caja del río, en la caja hidráulica, se van cerrando por todo ese material que se acumula. Puede darse una avenida mayor a la considerada en el diseño y el agua superaría el nivel superior del tablero. Entonces, una buena ubicación del puente sería con el gálibo adecuado y estribos alejados de las riberas del río. Ya hemos visto que si necesitamos un estribo, un puente más alto que vaya por encima de los niveles del terreno, pues bien, eso hará seguramente que tengamos un puente un poco más de mayor longitud, con estribos más separados de las riberas originales del río, pero que nos aseguran que el río no va a sobrepasar al puente y que el río no va a desbocarse, a desembocar y a hacerle daño en las partes posteriores a los estribos, haciendo erosiones. Todo entonces, repito, basado en las dimensiones, en las medidas que nos dé el especialista hidráulico. Esa modelación de la inundación, por ejemplo, también la hacen en algunos software y para lo que necesitan una grilla, ¿no es cierto? Muy tupida con toda la topografía del terreno. ¿Por qué? Porque si por aquí va a pasar el río, se necesita conocer cómo es la topografía de todo el eje por donde corre el río, pues en diferentes seccionamientos, ¿no? Cada una de estas filas es un seccionamiento
y también conociendo en dirección longitudinal. Es decir, es una especie de estudio de elementos finitos para el paso del agua de un río por un cierto cauce. Y lo que se modela es para diferentes caudales de paso, qué va a pasar con el agua. Por ejemplo, con un cierto caudal Q, el agua cubre esa zona. Si se incrementa el caudal, el agua aumenta las áreas ocupadas. Si se aumenta el caudal, aumenta también más. Si se sigue aumentando, se dan cuenta cómo ya va cubriendo más áreas, así por el estilo. Entonces, uno debe saber hasta dónde puede crecer el río en base a los caudales que van creciendo. Si nosotros necesitásemos haber colocado un puente por aquí, ¿no es cierto? Y nos basamos a la parte inicial, fíjense, el río en este momento solamente era esta longitud, para un cierto Q pequeño, pero conforme va creciendo, aquí donde detengo el cursor, ¿cierto? Se hace más, perdón, se hace mayor el ancho y puede ser que ya el puente que nosotros habíamos pensado inicialmente era de esta longitud, quedaba totalmente superado por la inundación del río en esa zona para un caudal mayor, digamos, el de máximas avenidas. Entonces, para eso también sirven estos estudios que hacen de inundaciones para saber cuáles son los máximos niveles a los cuales va a llevar el agua y las máximas amplitudes que va a tocar ese nivel, ¿no? Finalmente, con todo lo que hemos conversado a lo largo de este capítulo, ya podemos dar algunas pautas para la elección de la ubicación de un puente. Si tenemos puentes que tienen un comportamiento en su cauce como este, fíjense, es una zona bastante plana, ¿de acuerdo? Fíjense toda la, la vista panorámica es una región plana, por lo tanto es un típico puente meándrico, perdón, río meándrico, ¿no es cierto? Que viene con esta curvatura y curva nuevamente y por ahí no sé dónde continuará. Pero entonces, si necesitamos colocar un puente por esta zona, porque aquí vemos que hay una carretera y que va a continuar por acá, lo mejor que podemos hacer, si estamos cerca a esta zona, es alejarnos lo más que podamos de esa zona de curvatura, ¿sí? ¿Por qué? Porque en las zonas donde hay curvatura ya hemos visto que hay erosión y y hay sedimentación. Y segundo, los flujos son bastante irregulares. Siempre tratemos de buscar la colocación, la ubicación de un puente en una zona donde ya el flujo sea más regular, más uniforme, como en esta zona. Estamos a una cierta distancia ya de donde el río volteó su cauce. Aquí tendríamos seguramente cauces muy variables, porque tienen que llevar esa curvatura, pero luego ya aquí ya se tiende a uniformizar. Si podemos habernos ido un poco más allá, mejor, pero ya tenemos aquí la carretera que venía, se aprecia, y que por aquí empalmamos. Entonces, el primer gran referencia es buscar estar alejados de los cambios bruscos de direccionamiento del río y más bien ubicarnos en tramos donde ya se note un flujo bastante uniforme. Se dan cuenta aquí el ancho del río ya como que se mantiene, entonces el flujo debe ser bastante más uniforme, más regular. Y eso es lo que estamos marcando aquí, ¿no es cierto? Esta es la flecha que nos dice cuál es el flujo del agua. Y aquí marcamos las distancias límites, pero si se dan cuenta, fíjense, como esto es muy plano, en algún momento el río puede crecer. Y no estamos colocando los estribos aquí en esta, digamos, orilla en este momento. Porque esta es la orilla en esta época del año. Habría que ver si esta orilla se mueve, si el caudal del río aumenta o disminuye, si es que no es un río controlado más arriba por una represa que asegura un nivel fijo. Cuando tenemos estructuras hidráulicas, aguas arriba, nos pueden controlar el nivel de los ríos para mantenerlos fijos. Pero si no es así, puede hacer que esos niveles estén cambiando. Y entonces, en esta foto, en el momento que se tomó esta fotografía, apreciamos un borde de orilla aquí. Pero ¿quién dice que mañana, más tarde, más adelante en el año, el río pueda crecer o que existan un nivel de avenidas mayor y entonces, como esto es plano, el río comienza a desbordarse, ¿no es cierto?
Y entonces se dan cuenta ustedes que, miren, este es un pilar, pero acá tenemos otro pilar, acá tenemos otro pilar. Si se dan cuenta, el estribo o el inicio del puente está por esta zona, bastante retirado de lo que es la orilla en este momento, seguramente para tomar en cuenta pues esa posibilidad de que el río crezca y se desborde más. Aquí no han colocado el estribo al ras con la orilla que estamos viendo en este momento. Lo mismo acá, todavía tenemos un buen pilar que nos da a entender que todavía pueden haber más pilares por aquí y que el estribo seguramente puede estar quedando en una zona ya más alejada con respecto al borde. Eso me parece una muy buena decisión porque es un puente bastante importante, se aprecia, y no se puede correr riesgos de que porque tengo la orilla acá, pensar que esa orilla es fija siempre, ¿no? Entonces, aquí nos parece muy interesante que si la carretera viene al nivel pues, del terreno con una cierta elevación por el terraplén, se entiende que aquí comienza a elevarse más. Entonces, este puente queda muy más elevado en comparación al nivel del terreno. ¿Para qué? Para lograr una caja hidráulica, si se dan cuenta, mucho mayor. La caja hidráulica estará formada por toda el área entre el terreno y el fondo del puente. Tenemos una caja hidráulica amplia, suficiente como para que pase incluso el nivel de máximas avenidas. Eso es lo ideal. Tener en cuenta que por la longitud de este puente se están colocando elementos invasores del cauce del río. Estos elementos son extraños. Por más que se hagan de forma hidrodinámica, que traten de, con una sección transversal que ofrezcan la menor oposición al paso del agua, al choque del agua, de todas maneras son elementos extraños que van a generar perturbación al flujo y pueden generar vórtices y van a haber seguramente erosiones y ya deben haberse sido calculadas, ¿cierto? Deben haberse estimado que esta longitud también es suficiente si es que el río trajese palizadas en época de crecidas, estas longitudes sean mínimas, suficientes para que no se atasquen esas palizadas y más bien puedan continuar por debajo del puente. Esta es la situación de máximas avenidas. Esto es con el modelamiento, ¿no es cierto? Pero cuando recién estamos eligiendo la posición del eje del puente, no sabemos hasta dónde llegará el agua. Hay que basarnos en los estudios que nos da el especialista hidráulico. Por ello debemos ser precavidos y tener margen de seguridad en nuestras dimensiones y ubicaciones. Veamos este caso real, un río bastante sinuoso, como este, ¿sí? Se dan cuenta, es un río típico, ya saben, de selva baja, donde el terreno casi no tiene pendiente y entonces el río busca correr por donde encuentren menos disipación de energía, nada más. Se pueden identificar diversas alternativas por donde llevar la vía y la ubicación del puente. Habrá que analizar cuál es la alternativa más segura y conveniente. Habrá que hacer sobre todo un balance costo-efectividad, ¿cierto? Permítanme colocar esto, lo que crea una relación, un análisis de lo que es perdón, un análisis de lo que es costo-efectividad. Ya saben que costo es lo que nos cuesta a nosotros construir el puente y la efectividad vendría a ser la retribución que obtenemos por esa construcción. La retribución en base a qué? A transporte de mercaderías que generan ganancia, que generan riqueza, el costo de las personas, el transporte de las personas, el acceso de las personas a centros de salud, a centros de educación que mejoran su calidad de vida. Todo eso son la efectividad que logramos con la inversión que hemos hecho. Entonces, si medimos cuánto gastamos versus cuánto recuperamos o logramos de beneficios con esa construcción, si los beneficios son mayores que el costo, pues entonces en buena hora ha sido una buena elección, ¿no? Entonces, si tenemos puentes como este, fíjense, nosotros podríamos pensar que si tenemos una carretera que viene de un lado y quiere continuar hacia el otro extremo, podríamos construir un puente en esa zona, ¿no es cierto?
y con eso estamos pasando el río en ese sector específico. De las muchas zonas donde nosotros podríamos pasar el puente, estamos eligiendo venir por acá. O también podríamos hacer un desvío, de forma tal que hacer el paso por esta zona y luego continuar hasta empalmar ya con la continuación de la carretera. Con estas dos formas estamos logrando el paso de un lado al otro. O hasta una tercera alternativa es si tomamos el desvío por esta zona, suponiendo que esta sea la zona más adecuada para tomar ya esta desviación, tomar el paso, construir el puente y luego la continuación de la carretera para llegar el empalme hacia donde ya continúa en forma regular. Entonces, en una situación de un río como este, podemos encontrar diversas opciones, ¿no es cierto? ¿Qué alternativa escogerían? ¿Tienen alguna idea? Si ya llamamos 1, 2 y 3, ¿cuál alternativa tomarían la clase? ¿Alguna sugerencia? Tomaría la 2, profesor, porque de alguna u otra manera es casi recto hacia el otro punto. Ya, excelente. ¿Alguna otra opinión? Ya, muy bien. Fíjense, el detalle excelente en el sentido de que parece ser un tramo casi recto, ¿no? Perfecto, una muy buena opinión, pero hay un detalle muy importante. Estos ríos, en zonas como estas, así de selva baja, meándricos, fácilmente cambian de cauce de año a año, porque una vez que bajan las lluvias, desaparecen las lluvias, el curso de agua casi se seca, ¿sí? Y, y durante la etapa seca pueden pasar muchas cosas, los pobladores pueden hacer talas, pueden hacer movimientos de tierra, de forma tal que el cauce en cierta zona lo modifican y cuando venga nuevamente la crecida del río, encuentra una pequeña obstrucción y ya no va a continuar por ahí, sino va a buscar, ¿qué cosa? El mínimo cambio de energía y entonces va a buscar otro rumbo, donde no encuentre esa, como lo dijimos, esa obstrucción que fue creada por el hombre o puede ser creada por la naturaleza. La tormenta arrastró una palizada y se depositó en el cauce del año pasado, y entonces nuevamente cuando comienzan las primeras gotas de lluvia, esto no es un río, todavía son pequeños riachuelos, y repito, al primer encuentro de obstáculos, ese pequeño riachuelo busca otro camino. Y luego, cuando ya comienza a crecer el caudal del río, porque ya se incrementan las lluvias, por donde fue ese riachuelo, por ahí continuará creciendo el brazo, el ramal del río, y es muy, muy común que de un año a otro el río se mueva, el río vaya por un lado y luego vaya por otro lado. Entonces, tener puentes fijos de esta manera, basados en el cauce del río de una sola estación, un solo año, no es tan adecuado, porque nos pueden dar muchas sorpresas estos ríos meándricos. Entonces, hay que tener en cuenta que si se plantea una luz corta, se corre el riesgo de que el río en el futuro tome otro cauce distinto y deje el puente fuera del cauce y nos quedamos con un puente sobre un cauce seco. Para las tres posiciones planteadas, se corre el riesgo de que el río cambie de curso y deje el puente fuera del curso. Es decir, nosotros teníamos estas tres alternativas, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si para el primer puente, el río, en vez de continuar por el cauce de este año, el próximo año toma un ligero cambio y viene por aquí, supongamos. Y entonces ya no pasaría el agua por acá y nuestro puente se quedaría en el aire. O en el segundo caso, si el agua nuevamente el siguiente año ya no toma este cauce, sino se desvía y logra empalmarse por este lado. Nuevamente se nos queda el puente sobre un río seco y no logramos el pase que queríamos. Y en el tercer alternativa lo mismo, ¿no? Hay un desvío porque, repito, eso es muy común. Con muy pocos cambios naturales, el río año a año puede cambiar de cauce. Es un problema muy serio, ¿no es cierto? Pues bien, para ríos sinuosos se recomienda plantear una luz más amplia. Una forma de estimar un ancho estable de un cauce para este tipo de ríos es uniendo los puntos más extremos por donde corre el río. Es decir,
Si nosotros hacemos una especie de envolvente, se dan cuenta con este trazo amarillo, hemos hecho un envolvente que envuelve a toda la sinuosidad del río. Y por lo tanto, si nosotros planteamos a partir de ahí los posibles cambios de cauce, fíjense como que pasó para el primer puente, para el segundo puente, para el tercer puente, todo cae dentro de esa, digamos, trazo de cauce estable que envuelve a los cauces del río, ¿sí? Esta es una aproximación, ojo que nos hemos metido con esto, es un detalle más profundo, tal vez esto también habría que incorporarlo, ¿sí? Eso va a depender mucho, pues, de la topografía, del conocimiento de la zona, pero el mensaje es buscar una especie de cauce estable, y el cauce estable se logra a través de esta envolvente. Y entonces, ¿qué plantear? Pues plantear lo siguiente. Se han unido con líneas amarillas esos puntos extremos o anchos extremos y se obtiene una aproximación. Esto se hace en base a criterio y mucha experiencia. Una aproximación a lo que llamamos un cauce estable, ¿sí? También la inspección de la zona es muy importante para identificar el comportamiento errático del río. Aquí vamos a completar más bien el mensaje de una aproximación a un cauce estable. Mínimamente, el ancho entre las dos líneas trazadas es un ancho inundable. Lo que podemos hacer es asegurarnos y plantearnos un puente con un ancho mayor, un ancho estable. Fíjense, en vez de los puentes que habíamos planteado ahí, y para evitar posibilidades como esas, ¿qué pasa si planteamos puentes de esa longitud? ¿Se dan cuenta? Tal vez este es mucho de menos longitud que este y ya supera el ancho estable. Entonces, fíjense la diferencia entre esos puentes de longitud mínima solamente para cruzar el cauce, digamos un cauce temporal, contra un puente que ya tiene una visión mucho más segura en base a lo que llamamos el cauce estable, ¿no es cierto? Que es una especie de envolvente para poder cubrir todos los posibles cambios de este río meándrico, muy irregular en su cauce. Es una de las formas que se recomienda, no es la única, pero es bastante aceptable pensar en esta forma. Si planteamos un puente en la posición indicada, no interferiremos en nada al cauce. Si planteamos el puente en la posición indicada, no hay problema de que el río se salga por la línea punteada en blanco, porque siempre estaremos del lado más seguro, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, cualquiera que sean las posibilidades, con esa posibilidad de puente, estaríamos cumpliendo. O también el otro que puede ir por el centro o por el lateral, pero basados en qué? En haber definido un ancho estable para este cauce de río sinuoso. Por lo tanto, no se debe pensar únicamente en la menor luz del puente, por cuanto mayor luz siempre tendremos mayor margen de seguridad. ¿Cuesta más? Sí, pero habrá que sobrepesar justamente también las posibilidades de seguridad del puente contra las posibilidades de falla del puente. Si alejamos los apoyos del cauce será mucho mejor siempre, ya lo dijimos, pero obviamente eso incrementa el costo. El agua siempre trae problemas, por más que nosotros tratemos de protegerlo con un buen diseño o con enrocados. Las grandes avenidas siempre van a traer problemas. Hacer un balance de costo que significa alargar un poco más el puente contra la alternativa de hacer una protección con enrocado, siempre mejor optaríamos por un puente más alargado, ¿no? Es mejor plantear una luz más extensa que da mayor seguridad. Hay que verificar el trazo, las pendientes, radios de curvatura también. Esta propuesta no sería desde el punto de vista hidráulico, ¿no es cierto? Pero luego hay que conciliarla también con el punto de vista geotécnico. Pregunta, ¿qué se propondría para este otro puente, por ejemplo? Este es un puente que se va a colocar en esta zona, puente Alto Molino, y donde la geografía más o menos es así, se tiene el borde del cauce,
Este río entrega a otro río que viene ya por esta otra quebrada, ¿se dan cuenta? Este es el borde del cauce, y donde se observa que mucho terreno se ha, ¿cómo podríamos decir? Se ha ocupado con respecto a lo que pudo haber sido el cauce original de este río, ¿no? Puedo venir por acá, y como son zonas bajas, fíjense, se ha ocupado toda esta zona con terreno de cultivo. La ciudad está, el centro poblado está por aquí, alejado en cierta forma del extremo del cauce, pero de todas maneras apareciera como que está construido dentro del cauce. Estas zonas son bastante bajas, y entonces tenemos un río que viene en esta zona, en un cauce muy, muy ancho, fíjense, pero que en mucha parte del año está seco, entonces traerá solamente un hilo de arrastre de lluvia. Por acá se ha estrangulado mucho ya el terreno porque se ha invadido, fíjense, zonas de cultivo. La gente trata de aprovechar al máximo las zonas planas porque ya se imaginarán cómo han sido el lecho del río, todo esto. Son tierras muy, muy fértiles, muy pródigas para poder ser aprovechadas por el cultivo. El único problema es que si el río crece, estas zonas quedan inundadas y se pierde todo. Muchas veces en las zonas altoandinas, donde encontramos un poco de zonas fértiles, se corre ese riesgo, ¿no? Se siembra con el entendido de que los temporales, durante muchos años, el río no va a crecer, y ya cuando el río crece y no se tuvo pues mucha información, se pierde. Se juega, se trabaja con esa, se vive con esa probabilidad, ¿no es cierto? Entonces, esto se aprecia pues que son zonas que han sido ganadas al cauce del río, y la pregunta es, ¿qué pasa con el puente? ¿Problemas de ubicación o de ingeniería? Ubicar el puente con ese detalle, ¿cierto? Aquí, ahora tal vez en una zona un poco más amplia, porque aquí parece que ya está demasiado estrangulado. Será un reto definir justamente dónde ubicar adecuadamente ese puente, ¿sí? Entonces, no hay una fórmula, son muchos criterios que hay que tomar en cuenta. Entonces, ¿es un problema de ubicación o un problema de ingeniería? Yo diría que es un problema de ambas cosas que tienen que conciliarse siempre. Recuerden, por ejemplo, este puente, ¿sí? Aparentemente estaba bien ubicado, pero los niveles de avenida que tuvo fueron tan grandes que lo sacaron, lo arrastraron y ya lo hicieron colapsar, ¿no es cierto? Ese puente está perdido ya. La fuerza del agua es muy, muy grande, no se debe tomar riesgos ante el empuje del agua. El puente estaba ahí y ya vimos lo que le pasó, ¿cierto? Esto también es una falla del puente, es un diseño inadecuado, pero ¿por qué? Porque seguramente no se contó con la información precisa, adecuada, del punto de vista hidráulico. No solo las fallas estructurales nos deben interesar. Nosotros vemos el puente básicamente por la parte del diseño estructural, pero también debemos tener, ¿cómo le hemos a no solo las fallas estructurales interesan, que también se observan como consecuencia, sino también acumular esa gran cantidad de sedimentos es un problema que se tiene que resolver, ¿no es cierto? Como tal vez con menos apoyos intermedios para que permitan el paso del material de arrastre. ¿Eso implica tal vez un mayor costo? Sí, porque al tener menos apoyos, la estructura tiene que ser más resistente, ¿no es cierto? Pero repito, es un análisis para ver las posibilidades de cuántos apoyos intermedios hay que poner versus la posibilidad del colapso. Pero siempre sabiendo cuáles son esos niveles máximos de avenidas y si el río va a traer palizadas o no trae palizadas y de qué volumen aproximadamente. Bien, eso es lo que tenía que plantearles. Ya saben, el puente no se ha caído, se ha desplomado. Eso no es una excusa para nosotros, ¿sí? Debemos contar con la información adecuada para poder ubicar adecuadamente un puente. Bien, jóvenes, vamos a terminar por ahora aquí. La próxima semana comenzaremos ya el siguiente capítulo, que es el comportamiento de las vigas de puentes.
¿Alguna consulta al respecto antes de terminar la sesión? Ya se hizo los arreglos en cuanto a la fecha de entrega del trabajo, ¿sí? Espero que hagan un buen trabajo esta vez, porque repito, en el trabajo anterior dejaron mucho que desear algunos grupos de algunos trabajos, ¿sí? En este caso, ustedes espero que hagan algo mejor. Ok, muchas gracias por su atención. Tengan todos buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Cuídense, no salgan.